El aire pesado de Porto Alegre, cargado con la humedad del río Guaíba y el aroma dulzón de la tierra mojada después de una llovizna, fue el primer aliento que conoció Ronaldo de Assis Moreira. Era marzo de 1980, y su llegada al mundo no fue anunciada por trompetas, sino por el bullicio cotidiano de una casa humilde en la Vila Nova, un barrio donde las calles de tierra se mezclaban con el asfalto y el fútbol era tanto una religión como una vía de escape. Desde su primer llanto, una energía vibrante pareció emanar de él, una chispa que prometía incendiar el mundo. La casa de los Assis Moreira era pequeña, de ladrillo visto y techo de tejas rojizas, siempre abierta a la brisa y a las risas. Joao, su padre, era un hombre de manos fuertes y mirada gentil, un futbolista aficionado que trabajaba en el astillero local, pero que vivía y respiraba fútbol. Fue Joao quien, con la paciencia de un artesano, le puso el primer balón a los pies de su hijo cuando apenas era un niño que gateaba. No era un balón de cuero caro, sino uno de esos esféricos desinflados y remendados que rodaban por los potreros de tierra, pero para Ronaldinho, era oro puro. Joao le enseñaba los secretos del regate, la caricia al balón, el arte de engañar al oponente con una finta, todo ello mientras la radio escupía los goles del Gremio y el olor a feijoada flotaba desde la cocina. Dona Miguelina, su madre, era el corazón palpitante de la familia. Una mujer de sonrisa amplia y brazos siempre abiertos, que con su trabajo como vendedora ambulante y su incansable espíritu, mantenía la unidad del hogar. Sus ojos, profundos y sabios, veían en su pequeño a un niño especial, uno que no lloraba por juguetes, sino por la posibilidad de patear un balón. Roberto, su hermano mayor, ya deslumbraba en las categorías inferiores del Gremio, y para Ronaldinho, Roberto era un ídolo, un espejo en el que se veía reflejado. Pasaban horas en el patio trasero, en la calle sin asfaltar o en cualquier pedazo de césped que encontraran, imitándose, desafiándose, con el sol tropical quemándoles la piel y el sudor perlado en sus frentes. Pero la vida, como el fútbol, a veces juega sus propias trampas. La tragedia golpeó la familia Assis Moreira con la fuerza de un rayo en un día despejado. Joao, el pilar, el maestro, el primer hincha de Ronaldinho, falleció ahogado en la piscina de la nueva casa que el Gremio había cedido a Roberto. Ronaldinho era apenas un niño de 8 años, y el impacto de esa pérdida fue un golpe que se sintió en lo más profundo de su alma. El mundo, que hasta entonces había sido un campo de juego infinito, se encogió de repente. El aire se volvió denso, los colores se opacaron, y el sonido de las risas familiares se tiñó de un silencio doloroso. La imagen de su padre, su sonrisa, la forma en que le hablaba del fútbol como si fuera poesía, se grabó a fuego en su memoria. El balón, que antes era solo un juguete, se transformó en un consuelo, en un vínculo inquebrantable con el recuerdo de Joao. Cada regate, cada gol, cada toque mágico que salía de sus pies descalzos en los polvorientos campos de la favela, era un tributo silencioso a su padre. Dona Miguelina, con una fortaleza sobrehumana, se convirtió en la roca inamovible de la familia, su amor incondicional un escudo contra el dolor. Ella le susurraba al oído, en las noches de insomnio, que su padre estaría orgulloso, que debía seguir jugando con esa alegría innata que lo hacía único. Y así, con el dolor latente pero con la alegría del juego como motor, Ronaldinho siguió adelante, su espíritu forjado en la resiliencia y la determinación silenciosa de honrar un legado. El fútbol, para él, ya no era solo un juego, era un lenguaje, una promesa, una conexión eterna con el hombre que le había enseñado a soñar con los pies. A medida que los años 80 daban paso a la nueva década, la figura espigada de Ronaldo de Assis Moreira se hizo habitual en las categorías inferiores del Gremio. Ya no era solo el niño que jugaba en la calle, era el joven promesa que dejaba boquiabiertos a entrenadores y aficionados con su habilidad sobrenatural. Sus pies, que antes solo conocían la áspera tierra de los potreros, ahora danzaban sobre el césped pulcro de las canchas de entrenamiento, aunque el alma de su juego seguía siendo la misma, pura improvisación, pura alegría. El aire en el centro de formación del Gremio, en los albores de los 90, era una mezcla de sudor juvenil, el aroma metálico de la hierba recién cortada y la expectación silenciosa que se cernía sobre los talentos emergentes. Ronaldinho, con su cabello rizado y su sonrisa ya característica, se movía como un pez en el agua. Cada entrenamiento era un espectáculo, cada partido juvenil una exhibición de su repertorio ilimitado. La pelota, para él,
no era un objeto, era una extensión de su cuerpo, una amiga fiel que obedecía cada uno de sus caprichos. Los pases sin mirar, los regates imposibles que dejaban a los defensores en el suelo, los goles que desafiaban la lógica, todo era parte de su rutina diaria. Con solo 17 años, en 1997, llegó el momento que había soñado desde que su padre le puso un balón en los pies. Su debut profesional con el Gremio. La camiseta tricolor, con sus franjas celestes y negras, se sentía como una segunda piel, un manto sagrado que lo conectaba con su pasado y lo impulsaba hacia el futuro. El rugido de la afición en el Olímpico Monumental era una sinfonía ensordecedora, un eco de la pasión que lo había rodeado desde la cuna. La presión era inmensa, palpable en el aire denso del estadio, pero Ronaldinho, con esa ingenuidad y confianza que lo caracterizaban, parecía inmune a ella. Para él, el campo era su escenario, y la pelota, su compañera de baile. Su consolidación como la joven promesa más brillante de Brasil fue meteórica. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre estuviera en boca de todos. Los aficionados de Gremio lo idolatraban, viéndolo como el sucesor de grandes leyendas, el portador de la bandera de la Ginga brasileña. Las victorias se sucedieron: el campeonato gaúcho, la Copa Sul-Minas. En cada partido, Ronaldinho no solo jugaba, pintaba obras de arte con sus pies. Su visión de juego era la de un estratega y su habilidad para el regate, la de un ilusionista. Los estadios vibraban con cada toque suyo, cada amago, cada aceleración que dejaba un rastro de asombro a su paso. El mundo, más allá de las fronteras de Brasil, comenzó a fijarse en él. Los informes de los ojeadores europeos llegaban a las mesas de los directivos de los grandes clubes, hablando de un talento generacional, de un diamante en bruto que prometía brillar con luz propia. Roberto, su hermano mayor y ahora su agente, se convirtió en una figura clave en este torbellino. Las llamadas transatlánticas eran constantes, las ofertas se acumulaban, y la complejidad de su traspaso al Paris Saint-Germain comenzó a tejerse. Roberto, con la mezcla de astucia y protección que lo caracterizaba, navegaba por las aguas turbulentas del mercado de fichajes, buscando lo mejor para su hermano, pero también sintiendo el peso de la responsabilidad. Ronaldinho, mientras tanto, seguía jugando, su alegría contagiosa e intacta, ajeno a las cifras millonarias que se movían a su alrededor, pero con una ambición clara: trascender, llevar su fútbol más allá de las fronteras, honrar el sueño de su padre en los escenarios más grandes del mundo. La efervescencia de la expectación lo envolvía, pero en el fondo, él seguía siendo el niño que solo quería jugar. El año 2001 marcó un punto de inflexión en la vida de Ronaldinho. El aroma familiar de Porto Alegre fue reemplazado por la sofisticada fragancia de París, una ciudad de luces, de historia y de una disciplina futbolística que contrastaba con la espontaneidad brasileña. Su llegada al Paris Saint-Germain fue recibida con una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Los aficionados parisinos, acostumbrados a un fútbol más táctico y físico, esperaban ver la magia de ese joven brasileño del que tanto se hablaba. La adaptación no fue sencilla. El frío parisino calaba los huesos, el idioma era una barrera, y el fútbol europeo, con su intensidad y rigor táctico, era un desafío. Ronaldinho, con su sonrisa inquebrantable, se esforzaba por encontrar su ritmo. Hubo momentos de brillantez esporádica, destellos de ese genio puro que lo hacían inconfundible. Un regate inverosímil en el Parque de los Príncipes, un gol de chilena que levantaba la afición de sus asientos, una asistencia que rompía defensas. Esos instantes recordaban a todos por qué había llegado a Europa. Sin embargo, también hubo periodos de inconstancia, partidos en los que su magia parecía dormida, y las primeras señales de un estilo de vida que empezaba a chocar con la exigente disciplina europea. Las noches parisinas ofrecían tentaciones que Ronaldinho, con su espíritu libre y su deseo de disfrutar, no siempre podía resistir. Pero el mundo no tardaría en ver al verdadero Ronaldinho. El verano de 2002 trajo consigo la Copa Mundial de la FIFA en Corea y Japón. Con la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña, Ronaldinho encontró su verdadero escenario. El ambiente de la Copa del Mundo era eléctrico, una mezcla de nerviosismo y euforia que lo impulsaba a dar lo mejor de sí. Rodeado de compañeros de la talla de Ronaldo Nazario, Rivaldo y Cafú, Ronaldinho se sentía parte de algo grande. Fue en los cuartos de final, contra Inglaterra, donde su nombre quedó grabado en la historia del fútbol mundial.
Un tiro libre desde una distancia improbable, con el balón describiendo una parábola perfecta que superó al guardameta David Seaman, fue un gol que desafió las leyes de la física y la lógica. El viento parecía jugar a su favor, la trayectoria fue una obra maestra de ingeniería y la sorpresa en el rostro del portero, impagable. Ese gol, más que un simple tanto, fue una declaración de intenciones, un grito al mundo de que había llegado un nuevo rey. Brasil se consagró campeón, y Ronaldinho, con su medalla de oro colgando del cuello y su sonrisa iluminando el estadio, cimentó su estatus de superestrella global. El regreso a París, después de la euforia mundialista, lo encontró en un nuevo pedestal. Pero la sombra de las primeras críticas sobre su compromiso fuera del campo ya empezaba a cernirse. La vida europea, con sus lujos y su ritmo frenético, lo deslumbraba, pero también sentía la punzada de la nostalgia por sus raíces, por la espontaneidad de Brasil. Una tensión creciente se instalaba en su interior. La lucha entre su deseo de libertad personal y las exigencias de un profesionalismo de élite que no perdonaba los excesos. El orgullo inmenso por el éxito con la selección nacional era un bálsamo, pero la balanza entre el genio en el campo y la vida fuera de él comenzaba a inclinarse peligrosamente. La luz de París, aunque brillante, ya no podía ocultar del todo las sombras que empezaban a alargarse. El verano de 2003 trajo un cambio de aire, un nuevo capítulo que redefiniría no solo la carrera de Ronaldinho, sino la historia misma del FC Barcelona. El Camp Nou, un coloso dormido que venía de años difíciles, esperaba un salvador, una chispa que encendiera de nuevo la pasión de sus aficionados. Y esa chispa llegó en la forma de un joven brasileño de sonrisa deslumbrante y pies mágicos. Su traspaso al club catalán fue una decisión que, en retrospectiva, se revelaría como uno de los movimientos más importantes del fútbol moderno. Desde el momento en que Ronaldinho pisó el césped del Camp Nou por primera vez, el aire se cargó de una electricidad palpable. Su presentación fue una marea de gente, una explosión de euforia que no se veía en Barcelona desde hacía mucho tiempo. El primer toque de balón, la primera finta en un entrenamiento abierto al público, ya anunciaban lo que estaba por venir. Su impacto fue inmediato, un torbellino de magia y alegría que revitalizó a un equipo y a una afición sedientos de gloria. En el campo, Ronaldinho era un poeta con el balón. Sus regates imposibles, que parecían desafiar las leyes de la física, dejaban a los defensores en el suelo y a los espectadores con la boca abierta. Sus goles, espectaculares y llenos de inventiva, eran celebrados con una pasión desbordante. Pero más allá de los números, era su sonrisa constante, su forma de disfrutar cada instante del juego, lo que cautivó a la afición. El Camp Nou vibraba con cada jugada de Dinho, un rugido que se elevaba al cielo de Barcelona, una sinfonía de admiración y éxtasis. Bajo la dirección del sereno Frank Rijkaard, Ronaldinho se convirtió en el arquitecto de un equipo legendario. Rijkaard, con su calma y su confianza, le dio la libertad que necesitaba para expresar su talento sin ataduras. A su alrededor, se construyó un elenco de jugadores excepcionales, la visión de Deco, la potencia de Samuel Eto'o, la solidez de Puyol. Pero Ronaldinho era el sol alrededor del cual giraba todo el sistema. Era el líder natural, el que con un pase sin mirar o un regate inverosímil podía cambiar el curso de un partido en un instante. La consecución de la Liga Española en su segunda temporada, en 2005, fue el clímax de este renacimiento. El Camp Nou estalló en júbilo, las calles de Barcelona se tiñeron de azulgrana, y la gloria, después de años de sequía, regresó al club. Ronaldinho, llevado en hombros por sus compañeros, con los ojos brillantes y la sonrisa más amplia que nunca, se sentía en la cima del mundo. Amado por la afición, respetado por sus rivales y adorado por sus compañeros, experimentaba una plenitud profesional y una alegría desbordante. Una sensación de invencibilidad lo envolvía, una libertad creativa que se reflejaba en cada toque de balón, en cada filigrana que salía de sus pies. El ambiente era de celebración constante, dentro y fuera del campo, y Ronaldinho era el rey indiscutible de esa fiesta. La prensa global se rendía a su talento, comparándolo con los más grandes de la historia, y en su corazón, él sabía que había encontrado su lugar en el mundo. Los años 2005 y 2006 marcaron el apogeo, la cúspide inalcanzable de la carrera de Ronaldinho en el Fútbol Club Barcelona. El aire en Cataluña era de leyenda en construcción, una atmósfera de brillo y euforia que lo elevaba al Olimpo del fútbol.
Los reconocimientos individuales llegaron con el peso de la historia. El Balón de Oro y el FIFA World Player of the Year, galardones que lo confirmaban como el mejor jugador del planeta, un artista sin igual sobre el césped. La estatuilla dorada del Balón de Oro, fría y pesada en sus manos, era el símbolo tangible de un sueño hecho realidad, el eco de los susurros de su padre en los potreros de Porto Alegre. Lideró al Barcelona a conquistar no solo otra liga española, sino también el trofeo más codiciado de Europa, la Liga de Campeones. Las noches europeas se tiñeron de azulgrana, y sus actuaciones fueron memorables, grabadas a fuego en la retina de los aficionados. El gol contra el Chelsea en Stamford Bridge, una puntera inverosímil en un espacio minúsculo, o su exhibición en el Santiago Bernabéu, el templo del eterno rival, donde la afición madridista, en un acto de rendición sin precedentes, se puso de pie para ovacionarlo. Fue un momento surrealista, una mezcla de orgullo y asombro, sentir el respeto de aquellos que antes lo abucheaban. Esa ovación, más que cualquier trofeo, fue un testimonio de su genio trascendente. Su influencia iba más allá de los goles y las asistencias. En el vestuario, se convirtió en el mentor silencioso de jóvenes talentos, uno de ellos un chico argentino tímido llamado Leo Messi, quien lo observaba con admiración, absorbiendo cada regate, cada movimiento. Ronaldinho le ofrecía consejos, risas compartidas, y la libertad para expresarse en el campo, viendo en el joven Leo el futuro del club. Sin embargo, en medio de todo este brillo y gloria, las primeras grietas comenzaron a aparecer, sutiles al principio, como finas líneas en un lienzo perfecto. Los rumores sobre su vida nocturna, sobre las fiestas que se extendían hasta altas horas de la madrugada, empezaron a ser más frecuentes. Eran susurros, aún opacados por la magnitud de su genio en el campo, por la avalancha de trofeos y reconocimientos. Pero entre los que lo rodeaban, una corriente subterránea de preocupación empezaba a gestarse. Los directivos, el cuerpo técnico, incluso algunos compañeros, notaban el aumento de su vida social, la creciente tentación de los placeres que venían con ser un ícono global. Ronaldinho, exultante por los logros, sentía una ligera fatiga mental por la constante atención y las exigencias del más alto nivel. La justificación interna era simple: trabajo duro, me lo merezco. La vida de celebridad, con su fácil acceso a fiestas, eventos y la adulación constante, se volvía cada vez más atractiva. Aún no percibía las consecuencias a largo plazo, la forma en que esos placeres fugaces podrían erosionar lentamente su leyenda. Estaba en la cima del mundo, sí, pero bajo sus pies, el terreno empezaba a mostrar los primeros signos de inestabilidad. Si este viaje por la vida de una leyenda te está cautivando, no olvides suscribirte para no perderte las próximas partes de esta fascinante historia, donde el brillo de la fama se encontrará con las sombras de la controversia. El fulgor de los trofeos, el eco de la ovación en el Bernabéu, la sensación de ser el rey del mundo, todo eso se disolvía lentamente, como la espuma de una ola que se retira de la orilla. Los años 2007 y 2008 trajeron consigo un cambio sutil al principio, casi imperceptible, pero con el tiempo, innegable. La sonrisa de Ronaldinho, que antes iluminaba cada rincón del Camp Nou, comenzó a perder algo de su espontaneidad, a velarse con una sombra apenas perceptible. Ya no era la misma chispa incansable que había revitalizado al Barcelona. El aire en la ciudad condal, antes embriagado de euforia, ahora se cargaba de una creciente desilusión. Las lesiones empezaron a ser más frecuentes, pequeños achaques que, en otro momento, hubieran sido meros inconvenientes, pero que ahora se convertían en excusas o, peor aún, en indicios de una condición física que ya no era la de un atleta de élite. El cuerpo de Ronaldinho, antes una máquina de filigranas y aceleraciones imposibles, mostraba signos de fatiga, de una exigencia a la que ya no respondía con la misma prontitud. Sus músculos, que antaño parecían de acero, se sentían pesados, y la agilidad que lo distinguía se veía mermada. Cada sprint era un esfuerzo mayor, cada regate, una batalla contra su propio físico. Pero no era solo el cuerpo lo que empezaba a ceder. Los murmullos en los pasillos del vestuario, en las tertulias deportivas y en las calles de Barcelona, se hacían cada vez más audibles. Las historias sobre su estilo de vida, antes anécdotas divertidas de un genio excéntrico, ahora se transformaban en críticas mordaces. Ausencias en entrenamientos, retrasos inexplicables, un peso que se resistía a bajar de la báscula.
La disciplina, que en la época de Rijkaard había sido más laxa, ahora se volvía un estandarte bajo la nueva dirección. Pep Guardiola, un hombre de mirada intensa y convicciones férreas, había tomado las riendas del equipo. Su llegada marcó el inicio de una nueva era, una que exigía profesionalismo absoluto, sacrificio y una dedicación al club que no admitía fisuras. Para Guardiola, no había espacio para los caprichos, ni para las noches largas que mermaban el rendimiento. La tensión entre el nuevo técnico y Ronaldinho era palpable, un choque de filosofías que se sentía en el ambiente denso del vestuario. Ronaldinho, acostumbrado a una libertad casi total, sentía que se le coartaban las alas, que le exigían un molde en el que no encajaba. La incomprensión se instalaba en su mente. ¿Cómo podían pedirle que cambiara si su magia, su esencia, nacía de esa misma libertad? Su dominio en el campo se desvanecía, y con él, la paciencia de la afición. Los vítores se transformaron en silbidos esporádicos, los aplausos en murmullos de decepción. La relación, antes de amor incondicional, se deterioraba. Ronaldinho sentía la frustración crecer en su interior, una confusión ante la pérdida de su brillo. Aquella alegría contagiosa, que antes lo hacía inmune a cualquier presión, ahora se veía opacada por un resentimiento latente. ¿Por qué no comprendían? ¿Por qué no veían que él seguía siendo el mismo, que solo necesitaba un respiro, un espacio para ser él mismo? En su mente, la evasión se convirtió en un refugio. Los placeres personales, las reuniones con amigos, las noches de música y baile, eran una forma de escapar de la presión, de la crítica constante, de la sensación de que ya no encajaba en ese lugar que una vez fue su hogar. La magia se disipaba, y con ella, la ilusión de un ciclo eterno. El vestuario del Barça se tensaba, dividido entre el respeto por la leyenda que había sido y la necesidad imperiosa de un nuevo futuro, de una disciplina que pudiera asegurar el éxito continuo. La salida de Ronaldinho, aunque dolorosa, se volvió inevitable, el final de una era que, para muchos, había terminado antes de tiempo, dejando un sabor agridulce de lo que pudo haber sido. El verano de 2008, con sus promesas de un nuevo comienzo, encontró a Ronaldinho embarcado en un nuevo viaje. Dejaba atrás el sol de Barcelona y la exigente disciplina de Guardiola, para aterrizar en la vibrante capital de la moda, Milán. Su traspaso al AC Milan, un gigante europeo con una rica historia y un amor incondicional por el fútbol arte, se presentó como una nueva esperanza, un lienzo en blanco donde pintar una vez más su magia. El aire en la ciudad italiana, con su elegancia innata y su ritmo pausado, parecía ofrecer un respiro. Los tifosi milanistas lo recibieron con un entusiasmo desbordante, una marea roja y negra que esperaba ver renacer al genio que había maravillado al mundo. La prensa italiana, siempre atenta, lo observaba con una mezcla de expectación y un escepticismo subyacente. Las noticias de su estilo de vida en Barcelona ya habían cruzado los Alpes, y la pregunta flotaba en el ambiente: ¿sería capaz de dejar atrás los excesos y reencontrarse con su mejor versión? Ronaldinho, con la maleta llena de optimismo, sintió un alivio inicial. La Dolce Vita italiana, con su ambiente más permisivo y su aprecio por el buen vivir, parecía un entorno más adecuado para su espíritu libre. Se reencontró con viejos amigos brasileños en el vestuario, lo que le proporcionó una sensación de familiaridad y apoyo. Los primeros partidos mostraron destellos de su antigua magia. Un pase filtrado imposible, un regate que desataba el delirio en San Siro, un gol que recordaba al Ronaldinho de antaño. Era como si el cambio de aires hubiera liberado parte de la presión, permitiéndole jugar con una alegría renovada, aunque no con la misma intensidad física de antes. Sin embargo, la sombra de su vida nocturna, como un viejo amigo inoportuno, lo siguió hasta Italia. Las tentaciones de Milán, con sus discotecas exclusivas y sus cenas hasta altas horas de la madrugada, eran difíciles de resistir para alguien que, en el fondo, solo buscaba disfrutar de la vida. A pesar de los goles y las asistencias importantes que lograba, la consistencia eludía su juego. Había partidos en los que era el Ronaldinho de siempre, un artista inigualable, pero otros en los que su presencia era apenas un murmullo, su chispa, intermitente. En su interior, se libraba una batalla silenciosa. Un optimismo inicial por el nuevo comienzo se mezclaba con la nostalgia de su etapa dorada en Barcelona, de esos años de gloria donde todo parecía fácil. Anhelaba volver a ser el mejor, sentía la presión de las expectativas,
pero la dificultad de renunciar a un estilo de vida que ya se había arraigado profundamente en su ser era un obstáculo formidable. Era una lucha constante entre el deseo de redención deportiva y la comodidad de la indulgencia personal. El fútbol, aunque seguía siendo su pasión, ya no lo consumía por completo. Había otros placeres, otras distracciones que competían por su atención, y en Milán, parecía haber encontrado el lugar perfecto para satisfacerlos, aunque a costa de su rendimiento. La atmósfera de expectativa teñida de escepticismo lo acompañaba en cada paso, y Ronaldinho, en su fuero interno, sabía que el tiempo para decidir qué camino tomar se acortaba. El año 2010 se perfiló como una inesperada resurrección para Ronaldinho en el AC Milan, un repunte que sorprendió a propios y extraños. En el campo, su talento, ese don divino que parecía inagotable, se manifestó con una fuerza renovada. Se convirtió en el máximo asistente de la Serie A, un testimonio de su visión de juego inigualable y su capacidad para desequilibrar partidos con un solo toque. Los destellos de genio eran más frecuentes, más luminosos, recordándole al mundo por qué había sido considerado el mejor. Los tifosi volvieron a corear su nombre con la esperanza de que la leyenda, finalmente, estuviera de regreso. San Siro vibraba de nuevo con sus jugadas, y la prensa, que antes lo miraba con recelo, ahora se dividía entre alabar su maestría y criticar esa faceta de su vida que seguía siendo una incógnita. Porque, a pesar de su brillantez en el césped, la vorágine de su vida nocturna no solo no disminuía, sino que se multiplicaba. Las historias sobre sus fiestas, sobre sus escapadas nocturnas, se volvieron más públicas, más escandalosas. Los parones internacionales, los periodos de descanso, eran aprovechados para celebraciones que desafiaban la discreción y la profesionalidad. El aire en Milán se cargaba de una contradicción palpable. En el campo, la luz de un genio que se negaba a apagarse. Fuera, la creciente sombra de un estilo de vida que amenazaba con eclipsar sus logros. La prensa italiana y brasileña, con un ojo en sus asistencias y otro en sus apariciones en clubes nocturnos, ya lo había etiquetado, el fiestero incorregible. La imagen se solidificaba, se arraigaba en la percepción pública. En su psicología, Ronaldinho experimentaba una dualidad emocional. Por un lado, la satisfacción inmensa de demostrar que aún podía rendir al máximo nivel, de acallar a los críticos con su fútbol. Sentía una reivindicación personal, se los he demostrado, silencioso. Pero por otro lado, la incapacidad de frenar sus impulsos de diversión era una constante. Después de un partido brillante, de un esfuerzo titánico, la tentación de la recompensa era demasiado fuerte. Me lo he ganado, pensaba, justificando las noches de desenfreno como un merecido descanso, una válvula de escape a la presión constante. Había una aceptación tácita de su reputación. Ya no intentaba ocultarla con la misma vehemencia. Se había convertido en parte de su identidad, una extensión de su personalidad alegre y despreocupada. La idea de que el fútbol era un juego, y la vida, una fiesta, se había cimentado en su mente. La línea entre el atleta de élite y el bon vivant se difuminaba cada vez más, y aunque en Milán aún lograba equilibrar ambas facetas, la balanza se inclinaba peligrosamente hacia el lado del hedonismo, sin percibir aún las consecuencias a largo plazo que esa inclinación traería. El brillo de sus asistencias aún competía con el resplandor de las luces de discoteca, pero el empate era cada vez más ajustado. El año 2011 marcó un giro geográfico y emocional para Ronaldinho. La decisión de regresar a Brasil, de vestir la camiseta del Flamengo en Río de Janeiro, fue motivada por un deseo profundo de volver a casa, de reencontrarse con sus raíces, y en parte, por la necesidad de un cambio de aires que lo alejara de la presión europea. Su llegada a la Cidade Maravillosa generó una euforia masiva. Río, una ciudad que vive y respira fútbol con la misma intensidad que el carnaval, recibió a su hijo pródigo con los brazos abiertos, una explosión de alegría que se extendió desde las favelas hasta las playas de Copacabana. El Maracaná, un templo sagrado del fútbol, vibró con su presencia. Inicialmente, su rendimiento fue bueno. Ronaldinho se convirtió rápidamente en el líder del equipo. Su figura inspiraba a sus compañeros y su magia encendía la afición. Ganó el campeonato carioca, un título que celebró con la misma pasión que sus grandes logros europeos, demostrando que su conexión con el fútbol brasileño seguía intacta. El aire en Río era de fiesta constante, un carnaval eterno donde la música, el baile y la alegría eran los protagonistas. Sin embargo,
la cercanía con su entorno familiar y social en Brasil, lejos de ser un bálsamo, exacerbó su estilo de vida. La libertad que sentía en su tierra natal, la menor presión mediática en comparación con Europa, y la omnipresencia de un ambiente festivo, se convirtieron en un catalizador para sus excesos. Las fiestas, que en Milán eran frecuentes, en Río se volvieron más numerosas, más grandes, más difíciles de ocultar. La mansión que habitaba se transformó en un centro de reunión constante, con música alta, amigos, familiares y una cohorte de invitados que se extendía hasta el amanecer. La línea entre la vida personal y profesional se difuminó peligrosamente. La prensa sensacionalista brasileña, siempre ávida de escándalos, encontró en Ronaldinho un filón inagotable. Cada fiesta, cada aparición en un club nocturno, cada rumor, era amplificado y publicado con avidez, convirtiendo su vida privada en el foco principal de atención, por encima de sus actuaciones en el campo. El ambiente de Río, con su energía contagiosa y su desenfreno natural, se convirtió en el escenario perfecto para el rey de la fiesta. En su estado psicológico, Ronaldinho experimentaba una mezcla embriagadora de alegría por estar de vuelta en casa y una sensación de liberación de las estrictas normas europeas. Sentía que en Brasil podía ser él mismo, sin tantas restricciones, sin el ojo crítico constante de los entrenadores y los medios. Había una creciente imprudencia en su vida personal, una subestimación del impacto mediático que sus acciones tendrían. La idea de que su talento en el campo justificaría cualquier exceso fuera de él, se afianzaba. No veía el peligro, solo la diversión, la celebración de la vida, esa alegría de vivir, que siempre lo había caracterizado, pero que ahora se descontrolaba. El brillo de los focos del Maracaná se mezclaba con las luces de neón de las discotecas, y Ronaldinho, con su sonrisa inquebrantable, se sumergía de lleno en ese torbellino de placer. El año 2012 marcó el punto de no retorno en la relación de Ronaldinho con el Flamengo, una situación que se volvió insostenible con una rapidez alarmante. La euforia inicial de su llegada a Río se había transformado en frustración y, finalmente, en un enojo generalizado. El brillo de la estrella se opacaba por las sombras del escándalo que cada vez eran más densas y frecuentes. Las constantes fiestas de Ronaldinho, sus ausencias inexplicables en los entrenamientos y su bajo rendimiento en el campo, que ya no podía ser disimulado con destellos esporádicos de genio, provocaron un conflicto abierto con el club y una ruptura irreversible con la afición. Los gritos de «Ronaldinho fiestero» resonaban en el Maracaná, reemplazando los vítores de antaño. Las camisetas con su nombre, que antes se vendían como pan caliente, ahora eran vistas con desdén. La magia que lo había traído de vuelta a casa, ahora parecía haberse desvanecido por completo. El aire en Río, antes un torbellino de alegría, se había vuelto denso con la decepción y la crítica. Pero el epicentro del escándalo no era solo su rendimiento deportivo. Los rumores de sus extravagantes celebraciones, de sus cumpleaños y otras fiestas privadas con un número exorbitante de mujeres, se filtraban a la prensa con una regularidad alarmante. No eran ya simples murmullos, eran detallados reportajes, fotografías y testimonios anónimos que alimentaban la imagen de un jugador más interesado en la vida nocturna que en el fútbol. La prensa ya no se centraba en sus goles o asistencias, sino en sus excesos, en el número de botellas de champán, en la cantidad de invitados, en la ostentación de su vida personal. Su imagen, la de un ídolo mundial, se transformaba en la de un fiestero irresponsable, un símbolo de la decadencia. El club intentó imponer disciplina, pero Ronaldinho, en su estado psicológico, se sentía incomprendido, incluso victimizado. Las críticas del club y de la prensa eran percibidas como un ataque personal, una invasión a su libertad. La sensación de que se lo merecía, después de tantos años de gloria, se transformó en una creciente rebeldía. Nadie me dirá cómo vivir mi vida, pensaba, reforzando su decisión de vivir a su manera, sin medir las consecuencias. La confrontación con la directiva del Flamengo se hizo inevitable, una batalla perdida antes de comenzar. Su contrato con el Flamengo terminó abruptamente, en medio de problemas salariales y de indisciplina. Fue una salida amarga, el final de un sueño que se había convertido en pesadilla. El brillo de la estrella, que en Europa había comenzado a apagarse, en Brasil se consumió casi por completo. La prensa ya no lo veía con sorpresa, sino con una especie de morbosa expectación. Y en ese contexto de crisis y decepción,
La preparación para su próximo cumpleaños ya se vislumbraba en el horizonte, no solo como una celebración personal, sino como una oportunidad, en su mente, para reafirmar su libertad, su derecho a vivir la vida según sus propias reglas, sin importar el costo. El escenario estaba listo para la fiesta más escandalosa de su vida. El año 2013 se abrió ante Ronaldinho con una promesa de redención futbolística, un bálsamo para las heridas aún abiertas de su tumultuosa salida del Flamengo. El Atlético Mineiro, un club con una pasión arraigada en Belo Horizonte, se convirtió en su nuevo hogar, y contra todo pronóstico, el genio brasileño experimentó un sorprendente renacimiento en el campo. El aire en la capital minera, aunque diferente al de Río, vibraba con la expectación. Los torcedores del Galo lo recibieron con la esperanza de que su magia pudiera llevar al equipo a la gloria. Y Ronaldinho, con el balón cosido a sus pies, respondió. Sus pases sin mirar, sus regates inverosímiles y sus goles de falta volvieron a iluminar los estadios, recordándole al mundo que, a pesar de los años y los escándalos, el talento puro seguía intacto. Su sonrisa, aunque quizás un poco más curtida, aún tenía el poder de desarmar y cautivar. Sin embargo, la reputación de su estilo de vida nocturno, como una sombra persistente, lo precedía. No importaba cuán brillantes fueran sus actuaciones en el campo, el eco de sus fiestas pasadas resonaba en los corrillos de la prensa y en las conversaciones de bar. A medida que el mes de marzo se acercaba, trayendo consigo la fecha de su cumpleaños, la expectación mediática sobre su celebración era palpable, casi tangible en el ambiente. Los periodistas deportivos hablaban de sus goles, pero los de la prensa rosa ya afilaban sus plumas, anticipando el próximo capítulo de su saga personal. Los preparativos para una fiesta monumental comenzaron a gestarse en secreto, alimentados por rumores que volaban de boca en boca. No sería una celebración cualquiera, se hablaba de un evento exclusivo y extravagante, quizás en su fastuosa mansión en las afueras de Belo Horizonte, o en alguna propiedad de lujo alquilada para la ocasión, un búnker de placer diseñado para ser un escape total del escrutinio público. Ronaldinho, en su fuero interno, sentía una mezcla de euforia por su buen momento deportivo y un desafío implícito a las normas sociales que intentaban encorsetarlo. He vuelto a demostrar lo que valgo en el campo, pensaba. Ahora me toca celebrar la vida a mi manera. La mansión, un santuario de mármol y cristal, se preparaba para albergar una noche que prometía ser legendaria. Los encargos de bebidas exóticas y manjares exquisitos se multiplicaban. Los sistemas de sonido se calibraban para que la música vibrara en cada rincón. Era una determinación férrea de celebrar su cumpleaños a lo grande, como una afirmación de su independencia y éxito, una declaración de principios ante un mundo que parecía querer dictarle cómo vivir. No se preocupaba por la opinión pública, o al menos, intentaba no hacerlo. Para él, esa fiesta sería su obra maestra personal, un lienzo donde la alegría y la libertad serían los únicos artistas. El secretismo era el ingrediente principal, pero las filtraciones, como hilos invisibles, ya tejían la narrativa de lo que estaba por venir. La calma antes de la tormenta, la dulce anticipación de un estallido hedonista que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en su imagen. La tensión se podía cortar con un cuchillo, aunque solo unos pocos privilegiados eran conscientes de la magnitud del espectáculo que se avecinaba. Y llegó el mes de marzo, la noche de la infame fiesta de las 100 mujeres. El aire alrededor de la mansión de Ronaldinho, en un enclave discreto de Belo Horizonte, se cargó de una electricidad palpable, una mezcla de éxtasis y secretismo. Desde el exterior, los altos muros y la densa vegetación apenas dejaban entrever las luces de neón que parpadeaban en el interior, proyectando destellos de colores sobre las copas de los árboles. La música, una mezcla atronadora de samba, funk brasileño y reggaetón, escapaba a través de las paredes, un pulso rítmico que invitaba al desenfreno y que podía escucharse a kilómetros a la redonda. Era el sonido de la celebración en su máxima expresión, un himno a la vida sin límites. Dentro, la atmósfera era una vorágine sensorial. El aroma a alcohol mezclado con perfumes caros, el sudor de los cuerpos en movimiento y el humo de los cigarrillos se arremolinaban en el ambiente. Cientos de personas llenaban los amplios salones y los jardines iluminados. Futbolistas de renombre, celebridades locales y una marea de mujeres, muchas de ellas modelos de pasarela, bailarinas profesionales o simplemente jóvenes deslumbrantes atraídas por la órbita de una estrella, se movían con una energía contagiosa.
La risa incesante, los brindis con copas de champán que chocaban con estrépito y el murmullo constante de las conversaciones creaban una sinfonía de excesos. Ronaldinho, el anfitrión, el epicentro de aquel universo de placer, se movía entre la multitud con su sonrisa más amplia y luminosa. Vestía ropa informal, pero impecable, un reflejo de su comodidad en medio del caos controlado que él mismo había orquestado. En su mano, una copa de su bebida favorita, y en su mirada, un brillo de satisfacción, de poder. Se sentía el rey de su propio castillo, el artífice de una noche que superaba sus fantasías más salvajes. Para él, era la culminación de su éxito, la recompensa a años de esfuerzo y talento. Era la validación, a través de la grandiosidad de la fiesta, de que podía tenerlo todo, que su voluntad era ley dentro de esos muros. El alcohol fluía libremente, desinhibiendo a los invitados, borrando las últimas barreras de la formalidad. Las piscinas se llenaron de cuerpos danzando bajo la luz de la luna artificial, las conversaciones se volvían más íntimas, los bailes más atrevidos. Era una orgía de los sentidos, una noche en la que el tiempo parecía detenerse, y la única regla era disfrutar. Ronaldinho, inmerso en la celebración, ajeno o indiferente a las implicaciones externas, vivía el momento con una intensidad casi infantil, como si cada risa, cada abrazo, cada baile, fuera una confirmación de su libertad. Pero fuera de esos muros, la tensión era diferente. Paparazzi y reporteros, con teleobjetivos y grabadoras ocultas, rondaban la propiedad, como aves de rapiña esperando su momento. Los arbustos se movían con el sigilo de los intrusos, los flashes de las cámaras intentaban perforar la oscuridad y los testimonios anónimos empezaban a gestarse en la penumbra. Querían capturar imágenes, arrancar declaraciones, obtener la prueba irrefutable de lo que ocurría dentro. El aire, para ellos, estaba cargado de la promesa de un escándalo, una historia que vendería millones de ejemplares. Percibían la magnitud del evento, la sensación de que se estaba cruzando una línea, de que el genio del fútbol estaba llevando su vida personal a un nuevo nivel de extravagancia. Ronaldinho, en su burbuja de hedonismo, no podía o no quería ver las consecuencias. Para él, esa noche era la vida, y la vida era una fiesta. Los días que siguieron a la fiesta fueron un torbellino, una explosión mediática que resonó en cada rincón del planeta. La atmósfera de frenesí se apoderó de los medios de comunicación, transformando el murmullo de los rumores en un rugido ensordecedor de condena pública. Las fotografías, aunque borrosas, granuladas o de baja calidad, obtenidas a duras penas por los paparazzi más osados, se filtraron a la prensa internacional como reguero de pólvora. Eran imágenes que apenas mostraban siluetas, luces y sombras, pero que el texto que las acompañaba se encargó de pintar con vívidos colores. Testimonios anónimos, supuestamente de invitados o de personal de servicio, llenaron las páginas de periódicos y revistas, detallando la opulencia y el desenfreno de la celebración. Los titulares, tanto en Brasil como en Europa, clamaban con letras grandes y negritas: la fiesta escandalosa de Ronaldinho con 100 mujeres, el astro brasileño se descontrola, Ronaldinho, genio o hedonista sin límites. Comillas. La imagen del futbolista, antes intocable, se vio gravemente dañada. Pasó de ser un ídolo global, el portador de la alegría en el campo, a una figura de controversia, objeto de burla y de un escrutinio implacable. Los programas de televisión y radio se llenaron de comentaristas deportivos y sociales, debatiendo acaloradamente sobre la ética del futbolista, su profesionalismo y su impacto, no solo en el deporte, sino también en la juventud que lo idolatraba. ¿Es este el ejemplo que queremos para nuestros hijos?, se preguntaban algunos, mientras otros defendían su derecho a la privacidad, aunque la magnitud del evento hacía que esa defensa sonara cada vez más hueca. En un principio, Ronaldinho reaccionó con una actitud desafiante, casi de negación. Son solo habladurías, envidia, pensaba, intentando minimizar el impacto de lo que se decía. Se sentía incomprendido, atacado injustamente por una prensa que, a su parecer, solo buscaba el sensacionalismo. Pero a medida que la magnitud del escrutinio crecía, esa coraza de indiferencia comenzó a resquebrajarse. Una creciente ansiedad y frustración se apoderaron de él. La sensación de invasión de su privacidad era abrumadora. Las llamadas de su hermano Roberto, su agente, se volvieron más tensas, más urgentes, intentando controlar una narrativa que ya se había escapado de sus manos,
que volaba por el ciberespacio a la velocidad de la luz. Las redes sociales, entonces en pleno auge, se convirtieron en un tribunal público. Los memes, los chistes, las críticas y los juicios se multiplicaban, amplificando el escándalo hasta límites insospechados. Ronaldinho se sentía atrapado en una jaula de cristal, observado por millones de ojos, su vida expuesta y distorsionada. La lucha por controlar la narrativa era inútil. La historia ya estaba escrita, no por él, sino por los medios y por la percepción pública. El escándalo se propagaba como un incendio forestal, consumiendo su reputación y dejando a su paso un rastro de cenizas. El brillo de su genio, por primera vez, parecía opacado por la oscuridad de su vida personal, y el mundo lo miraba con una mezcla de fascinación y desaprobación. El rey de la fiesta había pagado un precio, y la factura era mucho más alta de lo que jamás hubiera imaginado. Los meses que siguieron a la fiesta de cumpleaños fueron un periodo de extraña dualidad para Ronaldinho. En el campo de juego, con la camiseta del Atlético Mineiro, su magia seguía intacta, e incluso se intensificó. El escándalo mediático, lejos de hundirlo, pareció encender una chispa de resiliencia en su interior. Utilizó el fútbol como un refugio, como una respuesta muda y contundente a las críticas. Cada regate, cada pase, cada gol era una declaración. Mi talento sigue aquí, y nadie me lo puede quitar. La culminación de este renacimiento deportivo llegó con la conquista de la Copa Libertadores ese mismo año, 2013, un logro histórico para el Atlético Mineiro y para su propia carrera. El rugido del estadio, la euforia de los torcedores que lo alzaban en hombros, era un bálsamo para su alma, una reafirmación de su valía como futbolista. Sin embargo, la sombra del escándalo lo perseguía implacablemente. La gloria deportiva se mezclaba con el estigma personal, creando una atmósfera de juicio y reevaluación constante. A pesar de sus éxitos en el campo, la fiesta de las 100 mujeres se había grabado a fuego en la memoria colectiva. Patrocinadores que antes hacían cola para asociarse con su imagen, comenzaron a reconsiderar sus acuerdos. Las grandes marcas, sensibles a la percepción pública, veían ahora en Ronaldinho no solo al genio, sino también al fiestero irresponsable, una imagen que no siempre encajaba con sus valores corporativos. Las negociaciones se volvieron más difíciles, los contratos más escasos. La selección nacional, ese sueño recurrente para cualquier futbolista brasileño, también lo ignoró. Aunque su rendimiento con el Mineiro justificaba una convocatoria, el seleccionador, bajo la presión de la opinión pública, prefería evitar la controversia que su nombre arrastraba. Fue un golpe duro para Ronaldinho, una confirmación de que su vida personal estaba eclipsando su carrera profesional. Su reputación como un atleta serio y comprometido se vio comprometida, reemplazada por la imagen de un talento desperdiciado, de un jugador que prefería la juerga a la disciplina. El público, aunque aún dividido entre los admiradores incondicionales de su fútbol y los críticos de su estilo de vida, lo veía con nuevos ojos. El genio travieso, el Dinho, que jugaba con una sonrisa en la boca, había sido reemplazado por el fiestero irresponsable, una figura que generaba más controversia que admiración. El murmullo constante de la crítica y la desconfianza lo acompañaba a cada paso, en cada entrevista, en cada aparición pública. En su estado psicológico, Ronaldinho desarrolló una resiliencia notable. La determinación de probar su valía en el campo se convirtió en su principal motor. El fútbol era su refugio, su respuesta más elocuente a quienes lo juzgaban. Que hablen, yo juego, parecía decir con cada toque magistral. Sin embargo, también experimentaba una creciente sensación de aislamiento. Percibía que su vida personal estaba siendo juzgada de manera desproporcionada, que se le aplicaba un doble rasero. Otros hacen lo mismo, pero a mí me crucifican, pensaba, sintiendo una profunda injusticia. La presión de tener que demostrar su valía una y otra vez, no solo como futbolista, sino como persona, era agotadora. La victoria en la Libertadores fue dulce, pero el regusto amargo de la controversia persistía, recordándole que, a partir de ese momento, su legado estaría siempre teñido por la sombra de aquella fiesta. El año 2014 marcó el final de su etapa en el Atlético Mineiro, un ciclo que había terminado con la gloria de la Copa Libertadores, pero que no había logrado sanar del todo las heridas de su imagen pública. La fiesta de las 100 mujeres se había convertido en un punto de inflexión ineludible, el momento en que su vida personal eclipsó definitivamente su carrera profesional a los ojos del mundo.
Aunque su talento seguía destellando ocasionalmente, la narrativa dominante ya no era la de sus hazañas en el campo, sino la de sus excesos fuera de él. El brillo de las grandes ligas, de los focos de Europa, se apagaba lentamente. Su traspaso al Querétaro, un club en México, fue visto por muchos como un intento de escapar del incesante foco mediático brasileño, de encontrar un remanso de paz donde pudiera seguir disfrutando del fútbol sin la presión constante de los tabloides. El aire en México era diferente, más relajado, con una afición apasionada pero quizás menos exigente en cuanto a la vida privada de sus ídolos. Pero la historia de la fiesta de las 100 mujeres ya era parte de su leyenda, un capítulo imborrable que lo precedía allá donde fuera. No importaba el continente, el eco de aquel escándalo lo seguía como una sombra. La motivación para entrenar al máximo nivel, para mantener la disciplina férrea que demandan los grandes clubes, había disminuido considerablemente. El fútbol se había convertido más en un medio para seguir disfrutando de la vida, para mantener un estilo de vida cómodo y hedonista, que en una pasión inquebrantable que lo impulsara a la excelencia. La búsqueda de un Balón de Oro o de una nueva Champions League ya no era su prioridad principal. Había una aceptación, casi una resignación, de su identidad como Ronaldinho el fiestero, una faceta que ahora convivía con Ronaldinho el genio, sin grandes conflictos internos. Ya no luchaba por desmentir los rumores o por proyectar una imagen de atleta intachable. En su mente, había ganado el derecho a vivir la vida a su manera, a disfrutar de los placeres que su fama y fortuna le ofrecían. Su sonrisa, aunque seguía siendo genuina, tenía un matiz de satisfacción por haber logrado un cierto equilibrio entre el juego y la diversión. La prensa, aunque aún atenta a sus movimientos, ya lo hacía con menos sorpresa ante sus excentricidades. Se había convertido en un personaje predecible en sus excesos. Ronaldinho, por su parte, buscaba entornos más relajados, donde pudiera seguir tocando el balón, haciendo sus regates, y al mismo tiempo, disfrutando de la vida sin la presión asfixiante de la élite europea o brasileña. México le ofrecía esa posibilidad, un escenario diferente donde el fútbol era aún una fiesta, y él, el anfitrión de honor, podía seguir bailando a su propio ritmo. El declive gradual de su carrera deportiva se entrelazaba con una creciente búsqueda de libertad personal, una libertad que, para él, valía más que cualquier trofeo. El sol mexicano había ofrecido un último destello, pero ya no con la misma intensidad embriagadora que en sus años de gloria. El paso de Ronaldinho por Querétaro, aunque salpicado de algunos momentos de su inconfundible magia, fue más un epílogo que un nuevo amanecer. En 2015, la búsqueda de un destino que le permitiera seguir disfrutando del fútbol sin las presiones asfixiantes lo llevó de vuelta a su tierra natal, al Fluminense, en el bullicioso Río de Janeiro. Sin embargo, el aire en el Maracaná ya no vibraba con la misma expectativa febril de antaño. Había una nostalgia palpable, un crepúsculo que se cernía sobre su figura. Los entrenamientos en las instalaciones del Fluminense se sentían diferentes. El césped, aunque impecable, no tenía el mismo sabor a gloria que el Camp Nou. Los compañeros, jóvenes y ambiciosos, lo miraban con respeto, pero ya no con la misma reverencia que Messi o Eto'o. Ronaldinho, con el balón pegado a sus pies, aún podía realizar trucos asombrosos, pero la chispa de la velocidad, la resistencia implacable, ya no era la misma. Sus músculos, antaño explosivos, ahora sentían el peso de los años y de una vida vivida con demasiada intensidad fuera de los campos. Las carreras cortas se hacían más largas, los esfuerzos, más extenuantes. El sudor le perlaba la frente no solo por el calor tropical, sino por el esfuerzo consciente de intentar mantener un ritmo que su cuerpo ya le pedía abandonar. La afición del Fluminense, aunque lo recibió con los brazos abiertos, pronto notó la diferencia. Su presencia en el campo era más simbólica que determinante. Era el Ronaldinho, sí, pero no el Diño imparable que había conquistado Europa. Los estadios ya no se llenaban solo por él, su figura era un atractivo más, no la única razón para acudir. Los ecos de su vida de excesos, de la infame fiesta de las 100 mujeres, de sus problemas de disciplina en clubes anteriores, resonaban aún, aunque con una menor intensidad mediática. Los titulares ya no eran tan estridentes, pero la imagen se había fijado en el imaginario colectivo. En su interior, Ronaldinho sentía una mezcla compleja de alivio y una sutil incertidumbre. El alivio venía del fin de las presiones constantes,
de la exigencia diaria de rendir al más alto nivel. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. Había ganado todo lo que se podía ganar, había maravillado al mundo. Pero debajo de ese alivio, subyacía una pregunta inquietante: ¿qué vendría después? ¿Cómo llenar el vacío que dejaría la rutina del deportista de élite? Había dedicado su vida entera al fútbol, desde los potreros de Porto Alegre hasta los estadios más grandes del mundo. Ahora, ese capítulo se cerraba. Su retiro oficial, en 2018, aunque ya llevaba años sin un equipo estable, fue un acto formal que apenas cambió su día a día. Había sido un adiós gradual, una lenta despedida del deporte que amaba. La libertad de una nueva etapa se abría ante él, pero con ella, la necesidad de encontrar un nuevo propósito, nuevas formas de mantener esa alegría innata y ese estilo de vida que tanto valoraba, sin la estructura rígida que el fútbol profesional le había proporcionado. El aire de melancolía por el final de una era se mezclaba con la brisa de la libertad. Los días ya no se regían por entrenamientos, viajes y partidos, sino por el impulso del momento. La pelota, su compañera fiel, ahora era solo un juguete para las exhibiciones ocasionales, no el centro de su universo. Se sentía como un barco sin brújula en un océano de posibilidades, un océano que, sin las reglas claras de la competición, podía volverse inmenso y abrumador. La leyenda se retiraba, dejando un rastro de magia y controversia, y se adentraba en un territorio desconocido. Los años entre 2017 y 2019 marcaron la metamorfosis de Ronaldinho de futbolista a figura pública multifacética, un intento consciente de reinventarse más allá del césped. El aire que lo rodeaba, antes impregnado del sudor del esfuerzo deportivo y del rugido de los estadios, ahora olía a perfumes caros, a estudios de grabación y a la brisa marina de eventos benéficos. Los focos habían cambiado de lugar, del verde inmaculado de un campo de fútbol a los escenarios de conciertos y las alfombras rojas de galas sociales. Se convirtió en embajador de varios clubes, como el FC Barcelona, y de diversas organizaciones, una figura global que aún arrastraba el cariño de millones. Su sonrisa, esa marca registrada que había cautivado al mundo, seguía siendo su mejor carta de presentación, una herramienta poderosa para suavizar su imagen, para intentar recuperar el afecto del público más allá de los escándalos pasados. En sus viajes, se movía entre la admiración de los aficionados, que lo veían como el genio que fue, y la sutil curiosidad por el hombre detrás de la leyenda, el que había vivido la vida sin remordimientos. Pero su pasión no se detuvo en el fútbol. Ronaldinho, siempre amante de la música, decidió explorar esa faceta con una seriedad sorprendente. Se sumergió en el mundo del rap y el reggaetón, géneros que resonaban con la vibrante cultura brasileña que llevaba en la sangre. Pasaba horas en estudios de grabación, un ambiente cargado de cables, monitores y el eco de su propia voz. El ritmo, que antes guiaba sus regates en el campo, ahora marcaba las bases de sus canciones. La textura de los auriculares sobre sus orejas, el tacto frío del micrófono, el olor a equipo electrónico y a café recién hecho, todo era parte de esta nueva aventura. Quería transmitir la misma alegría y energía que había derrochado en el fútbol, pero a través de otros acordes. También se dedicó a proyectos de caridad, visitando escuelas y comunidades desfavorecidas, regalando balones y sonrisas. En esos momentos, su figura se volvía más humana, más cercana. El brillo de sus ojos al ver la alegría de los niños era genuino, una conexión con sus propios orígenes humildes. Era un intento consciente de proyectar una imagen más madura y comprometida, demostrar que había algo más que fiestas y excesos. Sin embargo, detrás de esta fachada de reinvención y éxito aparente, los desafíos ocultos comenzaban a emerger. Las crecientes complicaciones burocráticas y económicas se tejían en las sombras, como una telaraña invisible. Los problemas financieros y legales, que involucraban deudas, propiedades embargadas y gestiones dudosas, empezaron a tocar a su puerta. Roberto, su hermano y agente de toda la vida, seguía siendo su mano derecha, la persona en la que Ronaldinho confiaba ciegamente para manejar todos los aspectos de su vida fuera del campo. Esta continua delegación de responsabilidades, una costumbre arraigada desde su juventud, lo dejaba vulnerable, expuesto a las consecuencias de decisiones que, a menudo, no eran suyas. En su estado psicológico, Ronaldinho sentía un genuino deseo de redefinir su identidad pública. Quería ser recordado no solo por su fútbol, sino por su impacto positivo, por su alegría contagiosa, por su música.
Pero la costumbre de confiar plenamente en Roberto para las finanzas y los trámites legales era una segunda naturaleza. Una parte de él creía que, mientras él se encargara de la parte creativa y divertida de la vida, Roberto se encargaría de lo demás. Era una fe inquebrantable, forjada en años de hermandad y lealtad. No percibía la magnitud de los problemas que se gestaban, ni la fragilidad de la red de seguridad que creía tener. El flash de las cámaras en los eventos, el aplauso de los fans en sus conciertos y el abrazo de los niños en las obras de caridad, eran un bálsamo reconfortante, una confirmación de que su magia, de alguna forma, seguía viva, aunque los nubarrones financieros se cernían sobre él, invisibles a sus ojos. El año 2020, un año ya marcado por una pandemia global, trajo consigo el punto más bajo en la vida de Ronaldinho post-fútbol, un golpe devastador que lo devolvió a los titulares, no por su genio, sino por una humillación pública sin precedentes. El aire, ya pesado por la incertidumbre mundial, se cargó de una atmósfera de shock y desconcierto cuando la noticia estalló. Ronaldinho y su hermano Roberto habían sido arrestados y encarcelados en Paraguay por usar pasaportes falsos. El contraste era brutal, casi insoportable. Las barras de hierro de una celda paraguaya se alzaban, sombrías y frías, en oposición directa a la luz cegadora de los estadios llenos, al lujo de las mansiones y a la libertad de los cielos abiertos que siempre habían rodeado su existencia. El silencio opresivo de la prisión, solo roto por el eco metálico de las puertas al cerrarse, era un tormento para un hombre acostumbrado a la constante sinfonía de la vida. La música, las risas, el rugido de la multitud. El olor a desinfectante barato y a humedad se aferraba a su ropa, un recordatorio constante de su nueva realidad, tan diferente al aroma de los perfumes caros y del césped recién cortado. La textura áspera de la manta de la prisión, la dureza del colchón, eran un choque para un cuerpo acostumbrado a la seda y al confort. Este evento conmocionó al mundo entero. La narrativa de su vida desordenada, de sus malas decisiones y de su irresponsabilidad, resucitó con una fuerza renovada, amplificada por la naturaleza surrealista del delito. Ronaldinho en la cárcel, gritaban los titulares, el genio que lo tenía todo, ahora tras las rejas. La solemnidad de la justicia, con sus procesos lentos y sus consecuencias implacables, se enfrentaba al brillo efímero del fútbol, revelando la fragilidad de su estatus de celebridad. La protección que le había brindado la fama, el aura de intocabilidad que lo había acompañado durante décadas, se desvaneció por completo. En su estado psicológico, Ronaldinho experimentó un desconcierto abrumador. La vergüenza era una losa pesada que le oprimía el pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el hombre que había hecho sonreír a millones de personas, el que había tocado el cielo con los pies, se encontraba ahora en un calabozo? Había una profunda sensación de vulnerabilidad, una confrontación brutal con la realidad de las consecuencias de sus acciones, o de las acciones delegadas en su hermano. La burbuja de privilegio en la que había vivido se había reventado, dejándolo expuesto, sin defensas. Fue un período de introspección forzada, un aislamiento que, para un hombre tan social y extrovertido, era una tortura. Las horas se arrastraban lentamente, cada minuto una eternidad. No había balones, no había música, no había fiestas. Solo el silencio, sus pensamientos y la compañía inquebrantable de su hermano Roberto, con quien compartía la celda y la carga de la culpa. Miraba a Roberto, y en sus ojos veía la misma mezcla de resignación y confusión. La experiencia, aunque relativamente corta, fue un golpe devastador para su imagen pública y, más importante aún, para su moral. Le mostró que, incluso para una leyenda, las leyes eran iguales para todos, y que la libertad, al igual que el talento, era un don que podía perderse. El silencio ensordecedor de aquellos que antes lo aclamaban, ahora era un juicio más potente que cualquier grito. Tras la humillación de su encarcelamiento en Paraguay, los años 2021 y 2022 se convirtieron en un periodo de reconstrucción silenciosa para Ronaldinho, un intento cauteloso de remendar su vida y su imagen pública. El aire, al salir de la prisión, no era el mismo que antes de entrar. Se sentía más denso, cargado de un peso invisible que no podía sacudirse. El brillo de los flashes de las cámaras, que lo esperaban a la salida, ya no era una bienvenida eufórica, sino un interrogatorio visual, una constatación de su caída. Con una libertad recuperada, pero manchada, Ronaldinho se propuso reconstruir lo que quedaba de su legado. Se enfocó en su faceta de embajador de fútbol,
participando en partidos de exhibición alrededor del mundo. El césped, el balón, el murmullo de una afición más nostálgica que exigente, eran un refugio familiar. El tacto del cuero bajo su pie, el sonido seco al golpear el balón, eran las únicas constantes en un mundo que se había vuelto impredecible. En estos encuentros, su magia seguía intacta, aunque a un ritmo más pausado, permitiéndole demostrar destellos de su genio sin la presión competitiva. Era el showman, el artista que el público quería ver, y él se sentía cómodo en ese papel. Pero la era digital había avanzado, y Ronaldinho, con la ayuda de su equipo, se adaptó. Se volvió más activo en las redes sociales, una plataforma para conectar con una nueva generación de fans que quizás solo lo conocía por vídeos virales de sus mejores jugadas. Utilizó su perfil para mostrar una versión más reflexiva de sí mismo, compartiendo momentos familiares, entrenamientos ligeros y, ocasionalmente, hablando sobre sus errores. Era un esfuerzo consciente por la rehabilitación, una búsqueda de un nuevo equilibrio entre el pasado glorioso y el presente, más maduro y, esperemos, más cauteloso. Sin embargo, los destellos de su personalidad festiva, esa alegría incontrolable, seguían presentes, como un hilo conductor que lo conectaba con su esencia. No podía, ni quería, renunciar por completo a quien era. En su estado psicológico, se libraba una batalla interna. Había un esfuerzo consciente por la rehabilitación, por recuperar la confianza del público y de los patrocinadores. La experiencia en prisión lo había marcado profundamente, dejándole una cicatriz invisible pero palpable. La vulnerabilidad que sintió tras las rejas le había enseñado una lección dura sobre las consecuencias de sus acciones y de su constante delegación de responsabilidades. Empezó a hablar más abiertamente sobre sus errores, aunque sin profundizar demasiado, manteniendo una cierta distancia emocional, como si el trauma fuera demasiado reciente para ser diseccionado por completo. La atmósfera era de redención tentativa, un camino incierto hacia la aceptación. El brillo de la pantalla del teléfono, la inmediatez de la interacción en línea, ofrecían una nueva forma de comunicación, una herramienta para controlar su propia narrativa, algo que en el pasado se le había escapado de las manos. Se esforzaba por mostrar una imagen de Ronaldinho el hombre, no solo Ronaldinho el futbolista o Ronaldinho el fiestero. La sombra de Paraguay aún lo seguía, pero ahora, él caminaba hacia la luz, un paso a la vez, buscando un futuro donde su leyenda pudiera coexistir con sus errores, y donde su sonrisa, aunque más sabia, aún pudiera brillar con la misma intensidad. Desde 2023 hasta la actualidad, el legado de Ronaldinho Gaucho ha entrado en una fase de retrospectiva y evaluación histórica, un periodo en el que el paso del tiempo ha comenzado a suavizar los contornos de la controversia, permitiendo que el brillo de su genio futbolístico resplandezca con una luz más clara y duradera. El aire en los estadios, en las calles de Brasil y en los foros de debate deportivo, ya no se carga con la misma urgencia de juicio, sino con una mezcla de nostalgia y admiración por el artista que fue. A pesar de los altibajos personales, de las decisiones cuestionables y de los escándalos que salpicaron su carrera y su vida post-fútbol, su genio futbolístico permanece innegable. Las jugadas imposibles, los regates de fantasía, los pases sin mirar que rompían defensas y los goles que desafiaban la lógica, son recordados con un cariño casi reverencial por la mayoría de los aficionados. Para muchos, Ronaldinho no fue solo un futbolista, fue un poeta del balón, un mago que transformó el deporte en arte, un niño grande que jugaba con una alegría contagiosa que trascendía las barreras culturales y generacionales. Su sonrisa, esa icónica expresión de felicidad y libertad en el campo, se ha mantenido como su sello distintivo, un símbolo universal de la pura alegría de jugar. La fiesta de las 100 mujeres y el episodio de su encarcelamiento en Paraguay se han integrado en su compleja leyenda. Ya no son vistos como eventos definitorios que anulan su grandeza, sino como parte de la historia de un hombre que, como pocos, vivió la vida intensamente, con una pasión desbordante que se extendía tanto a sus éxitos deslumbrantes como a sus excesos sonoros. Son capítulos oscuros, sí, pero que no logran borrar la luz de su talento inigualable. El tiempo, ese gran juez, ha comenzado a poner las cosas en perspectiva, permitiendo que la balanza se incline hacia el arte que creó con sus pies. Su influencia en el fútbol moderno es innegable. Su estilo de juego, su capacidad para improvisar y su forma de entender el deporte como un espectáculo,
inspiraron a una generación de futbolistas y cambiaron la forma en que se percibía el «jogo bonito» brasileño. En la cultura brasileña, Ronaldinho sigue siendo un ícono, un reflejo de la alegría, la samba y la creatividad que caracterizan a su nación, un personaje que encarna la luz y la sombra de una vida vivida al máximo. En su estado psicológico actual, Ronaldinho parece haber alcanzado una aceptación madura de su propia historia, con todas sus contradicciones. La paz de saber que su legado futbolístico trascenderá sus errores es un consuelo profundo. Ha comprendido, a través de las duras lecciones de la vida, que el fútbol, al igual que la existencia misma, es un juego de luces y sombras, de momentos de éxtasis y de caídas dolorosas. La nostalgia por el pasado se mezcla con una sabiduría adquirida, una comprensión de que la vida es un viaje, con sus glorias y sus cicatrices. Hoy, Ronaldinho vive una vida más tranquila, aunque no exenta de la alegría que siempre lo ha caracterizado. Sigue siendo una figura pública, un embajador del fútbol, pero con una mirada más serena, una sonrisa quizás un poco más sabia. El eco de sus regates y sus goles aún resuena en la memoria colectiva, un recordatorio de que, más allá de cualquier controversia, hubo un genio que hizo que el mundo se enamorara del fútbol, un hombre que bailó con el balón como nadie más, dejando una huella imborrable en la historia del deporte. Su historia es la de un talento sin igual y de un espíritu indomable, un relato complejo y fascinante que perdurará mucho después de que los últimos ecos de la fiesta se hayan desvanecido.